Hola a todos. Sevilla cuenta con la única sede en España del Centro Común de Investigación, o JRC en sus siglas en inglés. El JRC es el Servicio Científico Interno de la Comisión Europea. Colabora con los departamentos responsables de las distintas políticas europeas y les ayuda a diseñarlas usando la evidencia y el conocimiento científico y técnico disponible. En toda Europa solo hay 8 sedes y una está en Sevilla. Hoy estamos con dos de sus investigadores, Fidel Picos y Adrián Hernández, que se han ocupado de investigar la situación en España de la población en riesgo de pobreza y de los sistemas de rentas mínimas. Hola Fidel, hola Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, contadnos al principio de dónde sois, cuál es vuestra formación y cómo habéis llegado a realizar investigación económica para la Unión Europea. Bueno, yo tengo formación de economista y estoy especializado en el análisis de impuestos y de prestaciones sociales. Y durante 15 años prácticamente estuve de profesor investigador en la Universidad de Vigo. También colaboré con otros organismos como el Instituto de Estudios Fiscales, la OCDE, y desde hace 5 años estoy aquí en el JRC de Sevilla. Básicamente contactaron conmigo porque estaban buscando investigadores de un perfil como el mío o el de Adrián, que es bastante específico. Sí, yo también soy economista con una especialización parecida a la de Fidel en temas de impuestos y prestaciones sociales. La mayoría de mi formación académica la hice en la Universidad de Alcalá y luego tuve la suerte de tener una beca de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. Allí estuve trabajando por 3 años en total y adquiero experiencia un poco en el tema al que me dedico ahora, que es la microsimulación en temas de impuestos y prestaciones sociales, y doy el salto al Centro Común de Investigación, al JRC, donde llevo ya 3 años. Muy bien. Oye, ¿y qué tipo de investigaciones lleváis a cabo en el JRC? ¿Con qué objetivos? Bueno, en el caso de nuestro equipo, porque en el JRC se hacen todo tipo de investigaciones, analizamos el impacto de los impuestos y de las prestaciones sociales sobre los individuos, las familias, los hogares y sobre la economía en general. Y para ello, pues usamos normalmente datos económicos reales y lo que hacemos es, en general, simular escenarios de distintas políticas para ver qué efectos tendría su aplicación. Y estos resultados se usan básicamente para proveer de evidencia empírica a decisiones políticas, a las recomendaciones que hace la Unión Europea a los países miembros. Como ejemplo reciente, yo creo de uno de los estudios que hemos publicado en la unidad hace poco, trata el impacto de la COVID-19 en los ingresos disponibles de los hogares. Y lo hace para todos los miembros de la Unión Europea, de tal manera que hay un enfoque comparativo en cómo los diferentes Estados miembros han, digamos, amortiguado el impacto de esta crisis a través del sistema de impuestos y prestaciones. Y como un ejemplo más concreto en España, pues Fidel y yo, desde que hemos empezado a trabajar en el JRC, hemos venido trabajando en el análisis de los ingresos de las rentas mínimas de inserción, perdón, y las ayudas por hijo a cargo en España. Muy bien. O sea que, bueno, uno de vuestros enfoques de trabajo es el semestre. Esto, para quien no lo sepa, bueno, es el seguimiento europeo que se hace de todos los países miembros de la Unión Europea desde el año 2010. Se hace a partir de la crisis económica, para analizar la evolución económica y social de los países miembros. En él lo que se hace es identificar debilidades de los países y se recomiendan soluciones. Entonces, en el informe a España, en los últimos años se ha venido destacando que hay un alto porcentaje de la población en riesgo de pobreza y se detectan ciertas carencias en los sistemas de rentas mínimas. Entonces, explicarnos, ¿qué es esto del riesgo de pobreza y qué son las rentas mínimas? ¿Cuál es la situación en España según el semestre? Sí, cuando hablamos de riesgo de pobreza nos referimos a la población de un país que está por debajo de un determinado umbral de ingresos que llamamos como la línea de pobreza o el umbral de pobreza y que se calcula en relación con las rentas de ese país. Y entonces cuando hablamos de que una tasa de riesgo de pobreza es alta, nos referimos a que hay un porcentaje alto de la población que está por debajo de ese umbral, ¿no? Como sería en el caso de España comparado con otros países. Y los sistemas de rentas mínimas son unos sistemas de prestaciones que garantizan unos ingresos mínimos a la población. Es decir, que si un individuo o una familia no llega a un determinado umbral de ingresos, que no tiene por qué ser el mismo que el umbral de pobreza, se le complementan esos ingresos hasta llegar a ese mínimo. Por eso hablamos de rentas mínimas. Y lo que pasa en España es que hasta 2019 había mecanismos autonómicos que eran diferentes para cada comunidad autónoma y desde 2020 hay un sistema de ámbito nacional que es el llamado ingreso mínimo vital.
Sí, efectivamente, como dices, Miguel, pues en España la Comisión, a través del semestre europeo, sí que apunta que las tasas de pobreza son altas y son particularmente altas en el caso de la pobreza infantil. Entonces se pone el foco en la parte del sistema de impuestos y prestaciones sociales que trata de corregir estos problemas, ¿no? Que trate de alguna manera de reducir la pobreza. Y uno de estos elementos, como no puede ser de otra manera, y como bien ha dicho Fidel, son las rentas mínimas de inserción. Entonces, desde 2015 creo ya que la Comisión viene haciendo recomendaciones a España con el objetivo de que se mejoren estos sistemas, ¿no? De que se mejore el apoyo a las familias y que se trate de corregir algunos de los problemas que tiene el sistema de rentas mínimas autonómicas. Vale, y entonces, ¿qué papel jugáis vosotros en este semestre que destacan estos problemas? ¿Qué análisis hacéis vosotros desde la Comisión Europea y por qué lo hace la Comisión Europea y no los países involucrados? Bueno, la manera en la que funciona básicamente es que la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión se pone en contacto con nosotros, con el Centro Común de Investigación, para que analicemos los sistemas de rentas mínimas de inserción vigentes en ese momento. De alguna manera ellos conocían ya la situación en términos generales. Sabía que había un problema de cobertura y que además las prestaciones eran bajas y con diferencias bastante grandes entre comunidades autónomas. Pero digamos que necesitaban evidencia concreta para sostener una posible recomendación en este ámbito. Es entonces cuando se ponen en contacto con nosotros y nuestro equipo sí que tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para proveer a la Dirección General de Empleo con estas evidencias científicas concretas. Ujú. Sí, además, quizás lo que tiene la comisión o lo que tenemos nosotros en este caso son unas herramientas que permiten un enfoque comparativo entre diferentes Estados miembros, que muchas veces es necesario, incluso aunque hables de un país concreto, poner la situación en contexto de toda la Unión Europea, ¿no? En cuanto a por qué hacemos esto nosotros y no los países miembros, en realidad los países miembros también lo hacen en este proceso del semestre europeo, también realizan sus propias simulaciones, sus propios análisis, hacen sus propias propuestas y hay un debate sobre esto y en algunas ocasiones utilizan incluso las mismas herramientas o similares a las nuestras, lo cual facilita el debate político de alguna manera. Lo técnico está acordado Mm. y se habla sobre adoptar unas medidas u otras por otro tipo de razones. Y por último, en este aspecto, nosotros también trabajamos en prestar asistencia técnica a países que tengan capacidades técnicas limitadas en estas herramientas y les estamos ayudando a que las incorporen en su día a día de investigación y análisis, digamos. Muy bien. Contarnos un poco más. A ver, estas herramientas, estas simulaciones de las que habláis, ¿qué es eso? Que suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo investigáis? Bueno, el objetivo fundamental de nuestros análisis es entender cuáles son los ingresos disponibles de los hogares. Con esto nos referimos básicamente a los ingresos que tienen las familias después de recibir unas determinadas prestaciones sociales y pagar unas obligaciones en términos de impuestos. Entonces, estos son los ingresos que las familias tienen para realizar sus decisiones de consumo y ahorro, principalmente. Lo que intentamos entender es cómo cambian estos ingresos disponibles ante diferentes reformas en el plano de los impuestos y las prestaciones sociales. Y para ello usamos una herramienta que se conoce como Euromod y que es un modelo de microsimulación. Este modelo de microsimulación permite simular reformas en el sistema de impuestos y prestaciones sociales de todos los países de la Unión Europea. Y aunque pueda sonar un poco grandilocuente la palabra microsimulación, en realidad es una cosa muy sencilla. Es básicamente una gran calculadora que traduce la normativa del sistema de impuestos y prestaciones sociales de cada país en una serie de fórmulas matemáticas que nos permiten derivar cuáles son las obligaciones que tienen los hogares en términos de pago de impuestos y en términos de derechos a recibir determinadas prestaciones. Por ejemplo, Miguel, si tú nos dices cuáles son tus características en el sentido de cuántos ingresos tienes, cuáles son tus características demográficas, tu situación laboral, nosotros con Euromod, con nuestra herramienta, te podemos decir cuáles son las prestaciones que tendrías derecho a recibir y cuáles son los impuestos o las obligaciones en términos de impuestos que tendrías que cumplir. Pues esto lo hace Euromod no solo para una familia o para un caso, sino para miles de familias en todos los países de la Unión Europea. Y todas estas familias representan a la población de cada país. Lo interesante, en alguna medida, es analizar reformas, ver qué pasaría con tus ingresos disponibles, por ejemplo, si cambia un determinado parámetro. Por ejemplo, aumenta el impuesto sobre la renta, pues vemos a ver qué pasa en tus ingresos disponibles. Cambia las prestaciones de las rentas mínimas, vemos qué pasa con tus ingresos disponibles. Y esto es un poco lo que hacemos a grandes rasgos. Ajá. Y entonces esto lo habéis utilizado para el análisis de estas rentas mínimas. Sí, esa es una de las políticas que están simuladas en el modelo y que hemos mejorado en este caso para tener mucho más detalle. Y es un caso en el que, bueno, hay una dificultad añadida que
digamos que es doble aquí. Por una parte, como dijimos antes, las rentas mínimas en España eran unas políticas autonómicas y, por tanto, con reglas diferentes para cada comunidad autónoma, con lo cual, siguiendo con esta idea que comentaba Adrián, necesitamos una calculadora distinta para comunidad autónoma con todas sus reglas que muchas veces son complejas. Entonces, esto es un reto, traducir esto a nuestro modelo, a Euromod. Y por otra parte, incluso aunque la calculadora funcione perfectamente, lo que estamos calculando, como decía Adrián, sería si la gente tiene derecho o no a recibir la prestación y qué cuantías, pero no sabemos si realmente la gente luego las recibe o no. Con lo cual, al final, tenemos también que ajustar el modelo para que represente la realidad, porque no todas las personas que tienen derecho a una prestación de este tipo la reciben en la práctica en España. Y es una de las cosas que ha destacado la Comisión Europea en sus recomendaciones. Entonces, al final, lo que tenemos es que Euromod, digamos que refleja la situación real en la medida de lo posible para un modelo de estas características, y a partir de ahí también podemos simular posibles cambios, digamos. Ajá. Y bueno, contarnos entonces qué evidencia, qué conclusiones habéis llegado al aplicar este modelo aquí a las distintas esquemas regionales y la situación en España. ¿Qué veis? Sí, pues básicamente al aplicar esta gran calculadora nos encontramos, bueno, dos cosas básicamente podemos destacar. Una es que la incidencia de estas rentas mínimas autonómicas es limitada en el sentido de que de todos los beneficiarios potenciales, es decir, de lo que la calculadora nos dice que son las personas y familias que podrían recibirlo, solo un 20% la reciben en la realidad. Hasta ahora sabíamos cuánta gente la recibía por las estadísticas oficiales, pero nosotros lo ponemos en perspectiva comparando con cuántos podrían recibirlo. Y la segunda cosa que habría que destacar es que esto es muy heterogéneo. Decimos que más o menos un 20% de media lo reciben, pero esta cifra varía mucho entre comunidades autónomas. Y en todo caso, esto hace que la pobreza, las tasas de pobreza que comentábamos antes, con estos sistemas se reduzcan de una manera más limitada de lo que sería deseable. Muy bien. Bueno, y entonces lo que me estáis diciendo es que toda esta investigación se utiliza para fundamentar la propuesta a España de la Comisión Europea sobre este problema de riesgo de pobreza y una posible solución. Y así ha sido, ¿no? Digamos que esa, digamos, recomendación, por una multitud de factores, pues ha acabado teniendo una concreción en España. Sí, efectivamente. Digamos que nosotros hemos aportado esta evidencia concreta para las recomendaciones que ya la Comisión venía haciendo desde hace tiempo a España en mejorar estos sistemas de rentas mínimas. Finalmente, esto acaba publicado en el informe País, en que febrero de 2020, donde se materializan nuestros resultados y se ponen estos números que Fidel ha comentado antes acerca del 20% de cobertura en España de estas rentas mínimas. De alguna manera, esto en lo que se traduce finalmente es que en 2020 en España uno de los factores que ha ayudado a la aprobación del ingreso mínimo vital, pues ha venido siendo estas recomendaciones que ya venía haciendo la Comisión Europea desde 2015. Digamos que de alguna manera, cuanto más fundamentadas estén estas recomendaciones que hace la Comisión en una evidencia concreta, técnica y científica, más difícil es para los países obviarlas. Qué interesante. Oye, ¿y creéis que a utilizar así la investigación, es decir, pues en vuestro caso en las políticas fiscales, ¿no? Para estudiar una situación, valorar qué pasa si reformamos esto, ¿esto va a tener continuidad? ¿Esto tiene sentido y le auguráis futuro? ¿Cuál es vuestra situación actual y cómo lo planteáis al futuro? Sí, yo creo que va a tener futuro, que ya lo tiene en la actualidad, que la evaluación de políticas públicas está en el centro del debate político, debería de estarlo. De alguna manera, la universidad ya ha venido haciendo esto desde hace muchos años. Numerosos investigadores han venido aportando evidencia empírica para la toma de decisiones políticas, pero cada vez hay más y más instituciones y centros de investigación que proveen de evidencia muy robusta a nivel científico para la toma de decisiones políticas. Por lo tanto, yo creo que cada vez es más difícil, ¿no?, que estas decisiones políticas se tomen sin que haya un sustento empírico detrás. Mm. Sí, de alguna forma el trabajo que hacemos en nuestro equipo va en esta línea y Euromod, el modelo que utilizamos,
hasta ahora era un modelo que se creó en la Universidad de Essex con financiación de la Unión Europea desde el principio, hace ya más de 20 años, pero a partir de 2021 lo gestionaremos nosotros en nuestro equipo desde Sevilla y de alguna manera el objetivo es que sea un modelo de referencia precisamente para la evaluación de todas las políticas relacionadas con impuestos y prestaciones sociales en Europa, tanto en el ámbito institucional como en el académico, porque creemos que es muy importante mantener esa relación para que las políticas públicas tengan una mayor evidencia empírica en el futuro. Bueno, pues qué bien. Muchísimas gracias por el trabajo y por haber dedicado este tiempo a contárnoslo a todos. Así que nada, hasta la próxima. Mil gracias, ¿eh? Muchas Muy bien, muchas gracias. gracias.